les digo, la revisión va a durar lo que tenga que durar en razón de cómo ustedes participen. Avísenme si ya pueden ver mi pantalla. Denme un segundo para compartir. Y díganme si ya pueden ver el PowerPoint. Sí, profesor, sí se ve. Sí. Entonces, como les he dicho, como les he estado recordando todas las últimas clases, el 25 de septiembre es nuestra prueba de 2 años de vacaciones de Julio Verne. Espero que ya estén leyendo el libro. Faltan algo así como 3 semanas para la evaluación y entre esas 3 semanas hay una que va a ser la de descanso de septiembre, así que en el fondo les quedan como 2 semanas de clase para la prueba y después nos saltamos hasta el 20 de noviembre para la evaluación de estudio en Escarlata. Los libros están en el Classroom para que los puedan descargar y puedan leerlos desde ahí. Así que espero que ya estén leyendo los libros. Otra cosa importante es que el viernes de la próxima semana vamos a realizar las evaluaciones o una de las primeras evaluaciones relacionadas con los controles, con estos controles chiquititos que están relacionadas con sus habilidades de comprensión lectora y que en este semestre van a ser 4. De esos 4, del control 1 y 2, se van a quedar con la nota más alta y esa sería la primera nota de control. Y del control 3 y 4 se van a quedar con la nota más alta y esa sería otra nota por control. Entonces, en vez de una, vamos a tener 2 notas por controles de habilidades de comprensión lectora. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, profesor, ¿Sí? estamos claros. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a seguir trabajando o vamos a dar cierre a la actividad de la ópera de los 2 centavos, que fue lo que estuvimos trabajando hasta la clase del día de ayer. Y vamos a ir revisando juntos las preguntas que les pedí o las actividades que les fui pidiendo a lo largo de la actividad. Entonces, déjenme ir al Power número 1, que era este que está acá, que es con la primera parte de la actividad. Déjenme aceptar a los que vienen llegando. Álvaro. Empezamos entonces. Nos vamos con la primera parte de la actividad, que era esta de la contextualización o el proceso de antes de la lectura, que estaba relacionada con la información que aparece en el texto 220 o en la página 220 y en la página 221. Entonces dice, lee con mucha atención el texto, la sociedad en escena y luego responde las preguntas 1, 2, 3 y 4. Comenzamos entonces. Dice, 1. Describe el graffiti y considera los colores, formas, tamaños y disposición. ¿Qué me puede ayudar con la descripción del graffiti? ¿Qué vieron ustedes? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué es lo que busca expresar? Yo, Isabel. yo puse que los colores que tiene describen una imagen de libertad o de ir libre Ya. por la vida, y también Ajá. los colores pueden ser sentimientos y emociones. Ya, normalmente los colores, si te fijas, son como todos brillantes. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden expresar como alegría, pueden esperanza, etcétera? Ujú. ¿Alguien que me pudiera compartir su respuesta? ¿Alguien más que la Isabel? Me voy a quedar esperándolos hasta que hablen. Benjamín, Catalina, Francisca, María Fernanda, Martín, Matías, Sofía, Vicente, Yasmín. ¿Alguien que me ayude con la respuesta, por favor? Continuamos entonces. ¿Qué mensaje crees que quiere entregar el graffiti? Yo, Martín Sánchez. Dale, Martín. En este mensaje nos entrega que a todos tenemos que ser respetados a los demás y que nos trae malas consecuencias para la sociedad al no valorar la vida de las personas negras y de que todos somos iguales. Perfecto, Martín. Entonces, efectivamente, el graffiti lo que busca representar es como el respeto por la diferencia y las consecuencias negativas que pudieran traer como la discriminación dentro de una sociedad, que en algunos casos termina como con la muerte. Bien, Martín. ¿Cómo le pondrían ustedes a la obra? ¿Qué nombre le pondrían?
¿No? ¿Nadie? Yo. ¿Isabel? Libre por las calles o free in the street. Ya, bueno. ¿Libre por las calles o free in the street? O sea, como libre, como lo dices en el español, también es como libre o libertad en la calle. Bien. 4. ¿Crees que el arte puede criticar una realidad social y cambiarla? Justifica tu respuesta. Yo. Dale, Isabel. Yo creo que sí puede criticar una realidad y también de cierta forma cambiarla, porque al ser tan llamativa por sus colores, la gente le llama la atención y pueden reflexionar y sobre todo los niños podrían hacer un cambio más significativo. Ya, perfecto, bien. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Yo, profesor. Dale, Martín. Sí, el arte puede criticar una realidad social, porque actualmente en los Estados Unidos existen los maltratos y discriminación hacia cualquier persona, y se puede cambiar con respeto y opiniones públicas de las personas que están en contra de la discriminación social y la educación de los niños, Muy bien. para que aprendan a respetar y a convivir con todo tipo de raza del mundo. Perfecto. Martín, ¿y qué tipo de arte, por ejemplo, según tu opinión, sirve para hacer estas críticas? Por ejemplo, con lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué expresión artística crees tú que se utiliza como para hacer esta crítica? Creo que se utiliza a alguien, por ejemplo, cuando está alguien fallecido o Ujú. cuando alguien está sufrido por cualquier acto, por ejemplo, de ¿Ya? bullying, todo eso. Ya, pero ¿qué tipo de arte se utiliza? ¿La música, el graffiti, el cine? El graffiti, bueno, que en ese caso ahí lo representa. Ujú. ¿Y la música no? ¿Crees tú que no? No. ¿No? Ya. Continuemos entonces. Nos vamos a la página 221 y vamos a responder las preguntas que les presenté yo en el PowerPoint. Entonces, las preguntas son las siguientes. Dice, ¿en qué año se estrenó la ópera de los 2 centavos y quién es su autor? Yo. Isabel. Se estrenó en 1928 y su autor es Bertolt Brecht. Perfecto. Entonces, en 1928, Bertolt Brecht, su autor. 2. ¿De qué nacionalidad es su autor y cuál es la principal característica de su teatro? Yo. Isabel. No, de Sofía Bustamante. Sofía, dime. Ya. Escucha, espérate un poquito para que el perro deje ladrar. Ya. Puse que es alemán Ya. y hace teatro épico, que es una crítica a las actividades de las personas y el sistema. Perfecto. Entonces, la nacionalidad de Brecht es Alemania. Él nació en Alemania. Y su principal característica o la principal característica del teatro es como hacer una crítica a la sociedad y buscar así como modificar ciertas situaciones que se presentan en la sociedad. 3. ¿De qué trata la obra y quiénes son sus personajes? Yo. Espérame un poquito, Isabel, dame un segundo. Ok. Vamos a hacer algo bien simple. Álvaro, ¿me escuchas? Álvaro Devia. Sí, Álvaro, mi pregunta es la siguiente. ¿Estás interesado en participar o no te interesa participar? Porque si no te interesa participar, te puedes desconectar. es que no la hice porque aquí no estaba en mi casa. Ya, Álvaro, te puedes desconectar. Gracias. Benjamín. Benjamín Rivas. ¿Qué pasó, profe? ¿Vas a participar de la clase? ¿Te interesa participar? Si no, te puedes desconectar. ¿Pues esta parte, profe? Entonces desconéctese, Benjamín. Gracias. Catalina fue en salida. Sí, Si no le interesa a Catalina, tienes todo el derecho a salir. Yo te dejo ausente y yo no sigo perdiendo el tiempo esperando a que respondan porque está respondiendo las mismas personas siempre. Entonces me dices tú si participas o no. Si no, te puedes desconectar y yo no tengo problema. no. Francisca, Sí. ¿va a participar? Si no, se puede desconectar. Ya. ¿Ya va a participar o ya me voy a desconectar? No sé. Es cosa de que decía, Fran, es
desconectar, quedarse, participar o salirse. No hay más que dos posibilidades de decir. No sé, voy a tratar de participar. Ya, la Isabel está participando. María Fernanda, Sí, ¿sí va a participar o sí me voy a desconectar? voy a participar. Ya, el Martín está participando. Matías Vergara, Sí, profe, voy a participar. Sofía, Sí, profe, no tengo el libro. Sofía, ¿no tienes el libro? Sí, yo. ¿Y por qué O sea, me no entero sé. ahora de que no tienes el libro? ¿Y no durante O las sea, 3 clases pasadas? siempre me la arreglé pidiéndole las hojas a la Isabel, ¿Ya? pero como falté las otras clases, no sabía de esta actividad. Ya, Sofía, entonces desconéctese, ¿no? Gracias. Mm, Vicente Díaz. Hola, Vicente, hiciste la actividad, ¿cierto? ¿qué actividad? Es que me perdió la clase. No me Estamos podía con la conectar. actividad del libro de la página 221 a la 230 y algo. ¿Ya? ¿La hiciste o no? No, Entonces, si no la hiciste, te puedes desconectar. Sé que no ya. estuviste conectado, pero después métete al Classroom, ve lo que había que hacer y empieza a hacerlo ahora para que no te sigas atrasando. Ya sí, ahí lo hago. Vale. Chao. Vicente, chao. Vicente Silva, Ya voy a participar. Yasmín, Ayer no estuve en la clase, pero voy a tratar de participar con lo que estuve la antepasada. ya, perfecto. Entonces, para las personas que se quedaron conectadas, si yo les vuelvo a preguntar y ustedes no responden o se quedan callados, los voy a empezar a sacar de la clase y me voy a quedar con los que participan siempre, que son la Isabel, el Martín, la Sofía, etcétera. ¿Estamos claros con eso o no? Porque no quiero estar perdiendo el tiempo otra vez en lo mismo que ya he conversado un montón de veces con ustedes. Aquí la cuestión es, yo necesito gente que participe. Si no quiere participar, se puede salir, lo dejo ausente y tan amigos como siempre. Continuemos entonces. Isabel, tú me ibas a responder la pregunta 3, si no me equivoco. Parece que la Sofía... Ah, sí. Dije, es que se me olvidó ya. Espérame, Isabel, que voy a poner la proyección para que veamos la pregunta y para que retomemos el ritmo. Ok. Íbamos en la pregunta 3, que hablaba o le preguntaban a ustedes de qué se trataba la obra y quiénes son sus personajes principales. ¿Alguien que me quiera responder? Yo, profesor. Dale, Martín. Dice que la obra se trata de dos personajes, un mendigo y un ladrón que son representados como empresarios de Torre Bajo de Londres, puede ser, y que Ujú. se manejan a sus propios negocios y de forma inescrupulosa. Perfecto. Y lo que representan en el fondo es como la corrupción del sistema, etcétera. Bien, Martín. Continuemos. ¿Quién me podría definir qué es el teatro épico? Yo, al tiro, Dele. espérame. Vamos en la 4. El teatro épico es la oposición del teatro burgués tradicional y lo que busca es que los espectadores no se involucren, pues se considera que esto no permite la reflexión que las obras plantean sobre problemáticas sociales. Genial. Muy bien, continuemos. ¿Por qué Brett considera que el espectador no debía involucrarse en la obra? Según lo que dijiste tú mismo, Vicente, respóndela, porque parece que la respondiste arriba igual. Porque considera que esto no permite la reflexión que las obras plantean sobre la problemática social. Exacto, Lo mismo. entonces no deberían involucrarse dentro o no deberían hacer como parte de la historia porque en el fondo eso no permite la reflexión, ¿ya? Continuemos. ¿Qué recurso usaba Brecht para que el espectador no se involucrara en la obra? Esto salía como en el recuadro. Yo, profesor. Dale, Martín. Y que no se permite que se involucre el espectador, porque esto no permitiría que las personas puedan tener pensamiento propio sobre los problemas sociales y que representan en la obra. ¿Ya? ¿Y cuáles son los elementos que se utilizan para que eso no ocurra? ¿Quién me podría ayudar o quién podría ayudar al Martín? Yo, Ya, dele. los carteles, las canciones y máscaras para que la gente no se...
Perfecto, falta uno. ¿Cuál es el que falta? Yo, profe. Ya dígame. El narrador que anticipa lo que va a suceder. Exacto. Uno de los importantes acá es el narrador, que en el caso de la obra que leímos es el que se llamaba como coral o algo así. Sí, coral. Es este que nos anticipa cosas que van a pasar. ¿Por qué? Porque en la vida real uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, como tú ya sabes lo que vienes, te das cuenta que esto es una obra y no es la vida real. ¿Ya? Entonces te separas del acontecimiento y empiezas desde el inicio de la obra a entender que lo que estás viendo es una obra y no es un capítulo de la vida real de alguien. ¿Ya? Continuemos. En razón de la forma que Brecht tenía de ver el teatro, ¿cómo interpretaría sus siguientes palabras? Esto no es la vida real, esto es una ficción, piensa en lo que ves. Esa es la pregunta 7. Yo, ¿Ya? en que todo el momento no quería que la gente se identificara con sus obras y quería que usaran sus mentes para pensar y reflexionar. Entonces, una idea que tenía Brecht es que la gente no iba al teatro a sentir pena, a sentir lástima a lo que pasaba con el teatro clásico, sino que ellos iban a ver este personaje pasar por ciertas circunstancias o a ver estas historias para ellos reflexionar sobre lo que estaba pasando en la vida actual. Entonces, él no quería que tú sintieras pena por el personaje, sino que reflexionaras respecto a lo que él hacía o lo que a él le pasaba, que es distinto, ¿ya? 8. Lee el fragmento del poema La canción del dramaturgo, que está en el cuadrito ese de ahí abajo, y dice, responde las preguntas 1 y 2. Entonces la pregunta 1 es, ¿a qué se refiere el hablante con los mercados de la humanidad? ¿Cuál era? La 2 de la página 221, las que están al final de la hoja. Yo, profe. ¿Ya? Según yo, a lo que se refiere es como a la muerte, ya que están negociando para dónde se va, si se va como para el cielo o se va para el infierno. Ya, esa es una buena interpretación de lo que sería un mercado de la humanidad, me parece bien. ¿Existe otra opción, otra manera de entender a la humanidad como un mercado? Así como para darle un giro a la pregunta. ¿Qué pasa con la vida de los hombres de la humanidad respecto como a la plata, Yo creo del que dinero? como que... Sí, sí. yo creo que como que somos un número nomás, así, no nos tratan como personas, pero como números, así, Ya, tanta perfecto. cantidad de personas que somos. Entonces, la humanidad o la raza humana se entiende como un mercado porque nuestras vidas, nos guste o no nos guste, o aunque creamos que no es así, se mueven en razón de el dinero, ¿ya? Igual que en los mercados, el movimiento de un mercado, piensen, no sé, por ejemplo, en una feria. La feria existe y la feria tiene vida porque hay plata moviéndose entre medio, o sea, la gente va, compra cosas, la gente vende cosas y ahí hay un mercado. Entonces, la humanidad como raza, como cultura, se mueve gracias al dinero. ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué la gente tiene que trabajar? Para Por ganar dinero. dinero. Exacto. ¿Y para qué yo uso el dinero? Para todo. Para todo, para comprar cosas, para comer, para comprar. estudiar, para etcétera. Y a mí se me acaba el dinero. Si yo quiero seguir viviendo, ¿qué tengo que hacer? Ganar dinero. Volver a Trabajar. ganar dinero. Entonces, hay gente que nos ve a nosotros como un producto, ¿ya? Porque nosotros Profesor. producimos dinero también, ¿cierto? Entonces, Profesor, dígame. que por ejemplo que hay personas pobres que también piden dinero y que por ejemplo que hay personas que compran cualquier cosa pero que son pobres. Exacto. Entonces, imagínense a tal nivel que el mercado de la humanidad funciona tan bien que incluso que la gente que no tiene trabajo, o sea, que no produce dinero a través de pedir plata. O sea, somos todos parte del mercado aunque no queramos, ¿ya? Continuemos. Según el poema, ¿cuál es la función del dramaturgo en la sociedad? Aquí, profe. Dígame. Representar la realidad de la situación que está pasando en el momento. Ya, perfecto. Presentar Como la realidad de lo que hablando. está pasando. Perfecto. Entonces, en el fondo, el dramaturgo lo que tiene que hacer a través de su obra es presentarle la realidad a la persona que está viendo. Y con esa presentación de la realidad, la gente lo que va a hacer es generar reflexiones. Decir así como, oye, qué lata lo que vive este personaje, y reflexionar. El mundo está mal, el mundo es injusto, el mundo es corrupto, etc. Entonces, la idea es que la gente reflexione respecto a eso. Continuemos. Dice, finalmente responde, ¿qué diferencia existe entre el teatro propuesto por Brecht, el que estábamos hablando ahora, el teatro épico, y el teatro clásico representado por Edipo Rey? ¿Cuál es la diferencia? Yo. Dale, Isabel.
Yo la respondí, pero como que me Dale, no, la así- respondí no era Ya. fácil, así que la podemos complementar. que en el teatro de Brecht uno Ujú. tendría que analizar, reflexionar y tomar una postura. En cambio, en Edipo Rey está buena la respuesta hasta aquí, ¿o no? Sí, está bien lo que pusiste. Ya, Edipo Rey es una obra destinada a ponerse en el lugar de los personajes y obtener una enseñanza. O sea, en el teatro de Brecht uno tiene que buscar esa cierta enseñanza y en Edipo, mediante la obra misma, te la da. Exacto. Entonces, muy bien, Isabel. En el teatro de Edipo Rey, acuérdense que nosotros hablamos que el teatro clásico tenía la función de educar a la gente. O sea, la gente iba a ver el teatro para entender que tenía que respetar a los dioses, para entender que el destino no se podía eludir, etc. Entonces tú ibas a aprender cosas, no a cuestionarlas. En cambio, en el teatro de Brecht, tú ibas a cuestionar las cosas, a decir así como, ya perfecto, si me presentan a un dios, yo digo, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios es injusto? No voy a aceptar a Dios porque sí, sino que voy a cuestionar por qué Dios existe y por qué Dios hace lo que hace, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la diferencia está ahí. En Brecht uno va a cuestionar la realidad, a reflexionar sobre ella, y en Edipo Rey uno va a entender la realidad y a aprender sobre ella, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia o no? Es Sí. distinto ir a aprender nomás y la otra es cuestionar, es muy distinto. Es poner dudas, etc. Nos vamos entonces con la siguiente parte de la actividad, que era las preguntas durante la lectura, ¿cierto? Si no me equivoco, a ver. Sí, durante la lectura. Vamos entonces con esas preguntas. Página 222. Entonces, la ópera de los 2 centavos, pregunta número 1. ¿En qué consiste el negocio de Peachum? Yo, Ya, dígame. en hacer que los mendigos den más lástima y que la gente se pueda conmover con ellos. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga algo distinto? ¿Cómo hacía Pachón para que esto se cumpliera, para que la gente se sintiera lástima por estos mendigos, entre comillas? ¿Eran mendigos de verdad? No, ¿Quiénes eran en realidad? era gente que quedaba pobre y que se metían al negocio para ganar dinero. Claro, el negocio de los mendigos es que en el fondo ellos lo que hacían era como engañar a la gente para que la gente les diera plata, ¿ya? De hecho, incluso muchas de las cosas que ellos representaban no eran su realidad. No eran, no sé, gente que había venido de la guerra, a lo mejor nunca habían estado en la guerra, pero ellos se disfrazaban de eso y les daban plata por lástima, ¿ya? ¿Qué es lo que buscaba Pachón en la Biblia? Proverbios capaces de conmover. Espérenme, escuché a alguien hablar, pero muy despacio. Proverbios capaces de conmover el corazón. Ya, ¿y dónde ponían esos proverbios? En ¿Para qué cartel. para generar carteles, ¿cierto? Entonces lo que buscaba la Biblia eran estos proverbios que no sé, pues que le movieran como el corazón a la gente y los ponían en carteles. Continuemos. María Fernanda, ¿me podría responder la pregunta 3, por favor? Profesor, es que la parte 2 no la hice, yo hice la parte 3. Ya, entonces te espero hasta la parte 3 y continúo con otra persona. ¿Alguien que me pudiera responder la 3? Yo Dale, Isabel. lo trata como si le estuviese contando una historia inventada. Ya. Como Entonces, que no le... reflexionemos respecto a esto, Isabel, bueno, y también con el resto. Se supone que Filch va donde Pachón a pedirle ayuda, ¿cierto? Entonces, cuando uno recibe a alguien que lo está pasando mal, ¿cómo debería reaccionar uno normalmente? Con lástima. Con lástima, debería sentir pena, etc. Entonces, ¿Pachón siente lástima y pena por Filch? ¿No? No. ¿Cómo lo ve a él? ¿Lo ve como quién? ¿Como un Ente. Lo ve como un cliente. Ya, entonces él dice así como, mira, tú lo estás pasando mal y yo tengo este servicio que ofrecerte. Tómalo o déjalo. Me da igual lo que te esté pasando. Ya, entonces él lo ve como un cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vamos con la 4 entonces. ¿Con qué intención Pachón señala que usará la guadaña? Yo, profe, Dale, Matías. con el sentido de desterrarlo. ¿De desterrarlo? Sí, como que él se vaya de donde estaba, pero ¿cuál es la palabra exacta? Yo puse con la intención de atemorizarlo.
de atemorizarlo, ¿cierto? Entonces le muestra como el arma para que él sienta miedo respecto a lo que está ocurriendo en el momento, ¿ya? Continuemos. Vámonos a la pregunta número 5. ¿Crees que Filch logrará convencer a Pachón apelando a estos proverbios? Yo, profesor. Dale, Martín. Filch no logró convencer a Pichón, igual le cobró harto dinero. ¿Y por qué no lo convenció, Martín? ¿Tú crees que Pachón creía en la palabra de la Biblia? Yo creo que tiene la misma plata. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir si efectivamente Pachón creía efectivamente en las palabras que aparecían en la Biblia? Ya estaba tan acostumbrado porque él mismo usaba eso como un Exacto. negocio, así que no le afectaba. Bien, Yasmin, en el fondo él no va a creer en esas palabras o a él no le afectan esas palabras porque él los usa como un objeto. ¿Ya? Martín, dime, ¿qué me estabas diciendo? Dejó de compartir pantalla. Sí, porque ahora solamente voy a hacer preguntas que no necesitamos ver el Power. ¿Ya? Ya entendí, profesor. Gracias. Continuemos. ¿Qué acordaron Pachón y Filch? ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? ¿Matías? Estar en la parte más barata y con Pichón con el 50% de la ganancia, pero aparte le incluye todo el equipo. Perfecto, entonces acordaron efectivamente entregarle como la oferta más barata que podía darle y quedarse con un porcentaje súper alto de sus ganancias, ya que Filch no tenía nada que entregarle a cambio, ¿ya? Entonces era como que le estaba haciendo un favor en el fondo. 7. Según Pachón, ¿qué distingue a un mendigo de un transeúnte? Yo. ¿Sofía? Que el mendigo no puede tener compasión hacia los transeúntes, que son los transeúntes los que tienen compasión. Exacto, entonces lo que diferencia a un mendigo de un transeúnte es que el mendigo no puede sentir compasión por los mendigos, ¿ya? Quien tiene que sentir compasión es el transeúnte porque gracias a la compasión ellos son los que dan plata, ¿sí? Muy bien. Vamos con la pregunta 8. ¿Para qué servirá la ropa de Carlos Filch en la empresa? Para otro personaje. Para crear un nuevo personaje. ¿Cuál era ese personaje? El equipo E, creo que era. ¿Qué representaba? ¿Un mendigo? Todos son mendigos. Jovencito que ha visto tiempos mejores, o en otros términos, al que no se le dijo en la cuna que caiga tan bajo. Perfecto, entonces va a representar a este joven que ha caído en la desgracia y que antes tuvo tiempos mejores. Bien, Yasmin, continuemos. Nos vamos a la pregunta 9. ¿Por qué la señora Pachón se preocupa al conocer la identidad del pretendiente de Polly, su hija? ¿Por qué se preocupa por eso? ¿Quién era el pretendiente de su hija en realidad? ¿Máquina Baja? Ya, Máquina Baja. ¿Y por qué se asusta la mamá al saber que Máquina Baja era el pretendiente de su hija? Porque era un ladrón. Ya, porque era un ladrón, perfecto. Y aparte de ladrón, era como súper peligroso y conocido en el mundo como del robo, etcétera, ¿ya? Era como el líder, creo, como de una banda de temas de robo. 10. ¿Por qué prefieren que Polly esté con el comerciante de lanas en vez de con este hombre de apellido Navaja o de nombre Navaja? Porque es muy peligroso. Ya, porque el otro es muy peligroso. Pero Sí. ¿por qué el hombre de las lanas o el comerciante de lanas es mejor? Porque Máquina Baja les da mala fama para su negocio. Ya, bien. ¿Y por qué el comerciante de lanas entonces es un buen pretendiente para la hija? Porque tiene un trabajo honrado. Exacto, porque él tiene un trabajo honrado. Y si nos ponemos así como más específicos, el comerciante de lanas tiene algo que a la familia le conviene. ¿Qué es? Acuérdense que ellos hacen trajes. Hacer ropa para los mendigos. Claro, pues como él es comerciante de lanas, efectivamente puede tener materiales que a ellos les sirvan también para generar otros elementos para los mendigos. Entonces le conviene por todos los lados, desde la fama que puede tener, el hecho de que sea una persona honrada y aparte que tiene un negocio que le puede facilitar materiales para el negocio de los mendigos. Y esa era la 10. Nos vamos entonces con la tercera parte, que es la 229, y nos vamos como a la recta final para terminar. Empezamos entonces, después de la lectura. ¿Cuáles son los prototipos de la miseria que Pachón tiene que ofrecer?
yo puse que habían distintos prototipos, que estaba en la víctima del intenso tránsito, el alegre paralítico, el efecto ¿Ya? se aumenta con un muñón, el B, víctima del arte bélico, ¿Ya? el C, víctima del desarrollo industrial, el ciego digno de compasión. Y no Ya, puse el E. perfecto. Se supone que había un D y un E, pero que no lo logramos determinar porque la pregunta dice cuáles le ofrecieron a Flinch, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se llama el otro personaje? Filch, ¿ya? Entonces los que le ofrecieron a Filch fueron 3, el A, B y el C. 2. ¿Cómo reacciona la señora Pachón al enterarse de que su hija está saliendo con máquina baja? Yo. No le Isabel. gustó. Se desespera ya que... no, me equivoqué. Ya, pero desesperación podría ser una de las reacciones, ¿sí? ¿Qué más? No le agradó la idea. ¿Cómo, Yasmin, perdón? Que no le agradó esa idea. Que no le agradó la idea, bien. ¿Qué más? ¿Se asusta? ¿Se pone contenta? Yo, ¿Matías? profe, de una manera sorpresiva, porque Máquina Baja era el rey de los ladrones. Ya. Y también importante que tienen que decir ahí es que ella lo primero que hace es asustarse. Y de hecho, ¿a quién le pide, por favor, que cuide a su hija? Adiós. Le pide a Dios. ¿Ya? Entonces esa es como su primera reacción. 3. ¿Cómo es la actitud de Carlos Filch al negociar con Pachón? Yo. Dale, Isabel. Tiene una actitud como de rogarlo por llegar a un acuerdo ya que no tiene esa cantidad de dinero. Claro, en el fondo lo que él quiere así como que le ruega y lo primero que busca es como la compasión o la lástima. Es así como a mí me está pasando esto, yo perdí todo, entonces poco menos que él quería hacer que le dieran así como limosna, ¿ya? Pero después la actitud de él cambia, la de Filch. ¿Cuándo cambia la actitud de él? ¿Quién se dio cuenta de eso? Que tiene que ver con el tipo navaja y la información que maneja Filch respecto a eso. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la actitud de Filch cambia en la historia. Al principio es como que él va a dar lástima, como que está pidiendo que lo ayuden, etcétera, pero después él cambia su actitud. ¿Cuándo cambia? Acá hay una parte donde dice que el Peshum, ¿Sí? le dice que ayer tuviste el descargo molestar a los transeúntes, esta vez nos hemos contestado con una paliza como amenazándolo. No es esa parte, no es esa parte. Hay otra parte. Búsquenla. Como que se queda callado y después le da las gracias y se va. Cuando se cambian los pantalones, o sea, la ropa. Ya, esa es una de las partes donde cambia, cuando habla de los zapatos. ¿Se acuerdan de esa parte del zapato que le dice así como yo no me voy a sacar los zapatos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya, esa es una de las partes de lo que cambia, pero después hay otra parte donde cambia más. Cuando le dice que él no sirve para las indicaciones o algo así. Claro, que él le pide como el ejemplo, sí, también puede ser esa, pero hay otra más importante aún. ¿No? ¿Nadie sabe? Pregunta, ¿Filch conocía a Navaja, a este personaje que estaba saliendo con la hija de Pachón? Puede ser porque se impresiona al escuchar por detrás. Sí, ya. ¿Se esconde? Lo que pasa es que él se está cambiando ropa y está escuchando la conversación que tiene Pachón con la señora Pachón, ¿ya? Entonces Filch sabe quién es Navaja, ¿cierto? Y ahí él es como que cambia su actitud porque él maneja información. ¿Ya? Entonces como que dice, mira, yo conozco a este tipo, entonces a lo mejor yo puedo ganar algo con esto. Entonces ahí él cambia su actitud y pasa como de rogar a ponerse como un poquito más
Y ahí él empieza a decir así como, no, es que yo necesito que me dé indicaciones, como que empieza a mandar y deja de ser esta persona que poco menos que está pidiendo un favor, ¿ya? Entonces como que lo importante de esta pregunta es que se dieran cuenta que este personaje evoluciona dentro de la historia y no es siempre igual. Seguimos. ¿Por qué Pachón le molesta que su hija tenga novio? ¿Qué, profe? ¿Ya? Porque la ve como un objeto y al verla como un objeto tendría una gran pérdida de clientes, ya que era la principal atracción en su negocio. Perfecto, porque la ve como un objeto y como es un objeto es parte importante de su negocio y al no estar o al estar con un novio, la gente iba, o los hombres en particular, iban a dejar de ir a este negocio para verla a ella. Seguimos. Describe a Pachón, la señora Pachón y a Filch, basándose en tus acciones y en la forma en que se relacionan entre sí. Entonces, ¿cómo era Pachón primero? Sofía. Yo puse que era una persona autoritaria, machista, controlador, amable, directo y territorial. Ya, perfecto. ¿Cómo era entonces la señora Pachón? Hay una palabra que la define así, pero medio a medio. ¿Por qué ella no se da cuenta que Navaja era tan malo? Porque es ingenua. Ya, porque ella es muy ingenua. En el fondo ella se dice así como, no, es que él usa guantes, tiene una pinta así como de buena persona, y aparte nosotros no le vamos a estar preguntando su nombre porque es una falta de respeto. Entonces ella como ingenuamente se confía del tipo solo por lo que representa ser, o sea, por su imagen. Ya como muy superficial, si hay que decir de alguna manera. ¿Y Filch cómo era? ¿Cómo era Filch? Yo puse algo, pero Dígame. no sé si está bueno. Sofía y Isabel, en ese orden. La Sofía, porque yo de verdad creo que no está bueno. Por eso, Sofía y después Isabel. Yo puse que era educado, ¿Ya? sumiso y un poco manipulador. Ya, bien, bien. Isabel, ¿qué pusiste tú? No tiene muy claro su camino por la vida, pero sabe que necesita ayuda. Ya. Si yo les tuviera que preguntar, Filch, ¿qué parte como de la vida o de la sociedad representa? ¿En qué él está como en su mejor momento? ¿Está en la miseria? ¿Es el inteligente? ¿Quién sería él? Sería miserable, ¿o no? Su vida es como una miseria. Sí. Ya, entonces el concepto de miseria es bien importante con Filch, porque Filch en el fondo representa a un sector de la sociedad que toca fondo, o sea, que está como en la miseria más absoluta, él no tiene nada, lo perdió todo. Entonces, al estar en la miseria más absoluta, todos los que están sobre él en la sociedad pueden hacer lo que quieran con él. Entonces, eso es lo que representa su relación con Pachón. Pachón, como está en una situación de poder, puede hacer lo que quiera con Filch, y ahí es donde le empieza a decir así como, yo me voy a quedar con tanto por ciento, tú te vas a poner la ropa que yo diga, vas a trabajar en la calle que yo mande, ¿ya? Tiene que ver con esa relación de la miseria y el poder. Profe, dígame. Yo no sé si está bien, pero puse que aparte que era como pillo. También es pillo, no sé, él siempre está como escuchando, tratando de aprovecharse de ciertas cosas, porque claro, como está en el fondo, de alguna manera tiene que tratar de sacarle provecho a algunas situaciones, porque de hecho se trata de aprovechar incluso de su miseria. Continuemos. A partir del siguiente fragmento, ¿qué visión tiene Pachón acerca de su hija y qué espera de ella? Considera otros diálogos en tu respuesta. Entonces, ¿qué visión tiene de su hija? ¿Qué es lo que es para él? Que es parte de su Parte de su empresa, es un objeto. Ya no la entiende como una niña, no la entiende como una mujer, sino que la ve como un objeto que es parte de su empresa. Es tan importante como los trajes y como los clientes, ¿ya? ¿Y qué espera de ella? Yo, profe. Matías. Que se vaya de la empresa. Que no se vaya de la empresa, ¿cierto? O sea, que esté ahí siempre y que trabaje siempre para él. Muy bien. Catalina, ¿me escuchas? Catalina Fuensalida. Sí. ¿Me podrías dar la respuesta a la pregunta 7? ¿Por qué Filch termina aceptando todas las condiciones impuestas por Pachón? Para poder conseguir un trabajo y dinero. Ya, pero ¿cuál es la razón? ¿Él tiene la posibilidad de negociar?
Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene él que Pachón le interesara? ¿Como para negociarle? No sé. Ya. No. Efectivamente no tiene la posibilidad de negociar con él porque él no tiene nada. Entonces la razón de por qué él acepta las condiciones es porque no tiene nada que ofrecer. Entonces cualquier cosa que le den, él tiene que aceptarla porque no tiene cómo negociar. Incluso a tal punto que Pachón incluso se queda hasta con su ropa. Así de miserable está viviéndolo este personaje, porque Pachón hace lo que quiere con él. Le dice cuánto le va a quitar, dónde va a tener que trabajar, se queda con su ropa, lo tiene así como le dice, ya ándate, vuelve, que te tengo que dar esta indicación. Entonces hace lo que quiere con él porque no tiene nada que ofrecer. ¿Ya? Seguimos. Relaciona el coral, que en el fondo es el coro, también se le llama coral, del comienzo del acto con su desarrollo posterior, considera el sentido del coral, a quién está dirigido, los valores que transmite y el efecto que produce. María Fernanda, ¿me escuchas? Pregunta 8. Sí, yo creo que va dirigido a Patchum porque su forma de trabajar era inescrupulosa, entonces no le importaba qué hacer con tal de conseguir dinero. Ya, perfecto. ¿Quién me podría complementar la respuesta? ¿Hay alguien que haya agregado algo más? Porque le faltan 2 detallitos importantes. Yo. Sofía. Pero como que no me di cuenta que era el del principio y el final, entonces yo hablé del principio. No, si no hay ninguno. Lo que preguntan es cómo, no es que haya uno al final, sino que lo que te preguntan es cómo evoluciona del principio hasta el final lo que dice al comienzo. Ah, ya, es que, ¿Ya? espera un poco. Te esperamos, Sofía. Y ahora sí, Dale. yo puse que era sobre Pachum, Ujú. porque lo tratan de pecador por no dejar ser feliz a su hija y por usar el nombre de Dios en vano. Ya, perfecto. Pregunta, ¿alguien se dio cuenta que el coral, o el coro en este caso, hace como un resumen de lo que se va a presentar en la historia? Es como que muestra todo lo que va a ocurrir o lo que vamos a leer. ¿Alguien se fijó en eso? Así como a grandes rasgos, obviamente. Sí. Porque él dice que el personaje principal es un pecador, que algo con su hija, de hecho dice algo de su hermano, que algo que no vemos nosotros dentro del fragmento, Sí. pero en el fondo lo que hace el coral es contarnos lo que va a ocurrir a futuro, y aparte se pone en la posición de las virtudes. Por eso él critica, o el coral critica la actitud de Pachón, porque Pachón representa todo lo malo de la sociedad y el coro presenta todo lo bueno. Entonces por eso dice, tú eres un pecador, tú eres una mala persona, tú eres un abusivo, etcétera, porque se pone en la posición de las cosas buenas de la sociedad y por eso hace una crítica, ¿ya? 9. Al inicio del texto, Pachón sostiene, el hombre tiene esa tremenda capacidad de hacerse insensible en cuanto lo desea. ¿Estás de acuerdo con esta idea? ¿Por qué? Y aquí necesito 2 respuestas, como son opiniones en el fondo. Yo, profe. Ya, Matías, dale. Yo puse que sí y que no, por el simple hecho de que hay sentimientos que uno puede manejar y otros que no, ya que son puntos débiles, por decirlo así. Ya, perfecto, bien, Matías. ¿Una más? Yo Dígame. puse que sí, ya que si uno no le muestra interés a lo que ve, es fácil no pensar en eso y no acordarse. Genial. En el fondo, efectivamente, el hombre, el ser humano, en particular la sociedad, tiene esa habilidad de volverse insensible ante lo que no quiere ver. Por ejemplo, nosotros todos sabemos que hay gente pobre y que está sufriendo, ¿cierto? Y nosotros normalmente vemos gente pidiendo plata en la calle, hay gente que se pone en los semáforos, y ustedes, les hablo a ustedes en particular, ¿a ustedes les da pena o les da lástima cada vez que ven a esa gente? ¿O hay veces que, no sé, se meten en el celular y lo ignoran, no? A mí sí. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Primero. A mí. Isabel, ¿siempre te dan pena? ¿Siempre te producen algo en el alma? ¿O hay veces que como que decís, ya mejor lo ignoro? Siempre que veo a alguien como que reflexiono y me vienen muchas ideas del por qué pueden estar así. Ya, y la pregunta es, ¿tú haces algo por ayudarlos o solamente te quedas en la reflexión? Sí, una vez pasamos con mi mamá súper rápido y vimos un caballero y nos devolvimos y le dimos dinero. Sé que el dinero no cambia su realidad, pero podemos cambiarlo un poco. Ya, bueno. ¿Yasmín? Yo dije depende porque, digamos, algunas veces que hay, digamos, como mi papá trabaja en plena Plaza Maipú, yo siempre paso con ellos, hay personas que ya piden y uno al principio les da y después como que se acostumbran a eso y después como que prácticamente te exigen y como que, no sé. Uno decide como olvidarlos o ignorarlos, ¿verdad? Sí, a esa persona, pero en cambio, si hay veces que me pongo a ver, a pensar en cómo lo están pasando ellos. Claro, pues es fome.
Sí. ¿cierto? Y en el fondo pasa, lo que dice la Yasmín es que cuando tú pasas siempre por el mismo lado, y me pasa, por ejemplo, en X semáforo, que siempre veo a la misma persona, y les voy a contar como una anécdota. Entonces ese caballero andaba con muleta y limpiaba los vidrios de los autos. Entonces yo siempre le daba plata para que me limpiara los vidrios porque yo sentía así como que a lo mejor lo podía ayudar de esa manera. Y me pasó un día X que fui a una botillería así cerca de mi casa y andaba el caballero comprando trago, ¿cachai? Con la plata que él juntaba. O sea, yo pensaba, yo decía, chuta, este caballero junta plata porque a lo mejor no tiene nada, pero sí tiene plata para comprar trago, ¿cachai? Y después decía así como le voy a dejar de dar plata. Y yo decía, pero bueno, en el fondo si yo le estoy dando la plata, él decidirá para qué lo hace. Entonces ahí como que me generó como un tire y afloje, y hay veces que le doy y otras veces no le doy, o hay veces que lo ignoro simplemente. Es que ese es el problema, porque hay mucha gente que termina en la calle por problemas de droga o de trago y cosas así. Entonces bueno, depende, pero hay mucha gente que cuando uno le da plata no logran salir de su realidad porque gastan esa plata en trago, en droga. En seguir dentro del vicio. Un círculo vicioso, sí. Ajá. Entonces, en el fondo, la historia que estamos leyendo nosotros, o esta que leímos de los 2 centavos, habla de esto, de esta cuestión, que la gente ve tan seguido a la gente en la calle pidiendo plata, que en el fondo uno se termina acostumbrando de esa gente y al final la termina ignorando, ¿no? Porque decís, pucha, le he dado plata tantas veces y todavía no sale de dónde está, así que mejor ya paso de él. Entonces, de eso se trata como un poco la crítica respecto a esta sociedad que hasta los mendigos pueden estar tratando de engañarte. ¿Okay? Seguimos. 10. Y esta es la reúnete con tus 2 compañeros, lo pueden hacer de manera individual y discutan acerca de los estereotipos de mendicidad descritos en la obra. ¿Qué tan actuales son? Entonces, los estereotipos son los disfraces que hablábamos anteriormente. ¿Alguien que me dé la respuesta a la 10? Analicémosla de a una. La víctima del tránsito es un estereotipo que funciona en nuestra sociedad. Hay mendigos, hay que decir de una manera de este estilo, como de el de la víctima de tránsito, el que no sé, le falta un brazo. Están, ¿cierto? Son actuales, es verdad, si todavía existen, ¿ya? El víctima de un ataque bélico, de una guerra, de un, no sé, de un atentado. En nuestro país. En nuestro país no, pero en otros países efectivamente existe, ¿ya? Y el otro era el víctima del desarrollo industrial, es esta gente que en el fondo trabajaba y a medida que el tiempo iba pasando se quedó en la calle porque ya no tiene trabajo o perdió su fuente laboral. ¿Eso también está o no? Sí. Entonces, en el fondo, de los estereotipos que se presentan, la mayoría se repiten, ¿ya? Y no solo se repiten en nuestro país, son como comunes en todos lados. ¿Por qué? Porque el tránsito es una cuestión que está en todos lados y que ha ido creciendo tanto que efectivamente las víctimas de accidentes de tránsito existen por montones. El tema de la evolución de la industria ha ido que empresas chicas se quiebren y la gente quede en la calle, otras empresas, no sé, destruyen cosas y dejan a la gente en la calle, y eso ocurre, ¿ya? Entonces, de los 3 que hay, o de los 3 que analizamos, 2 efectivamente son actuales. Seguimos. Y nos vamos con la última parte, que es la función social del teatro. Y ahí había que leer el texto pequeñito y responder las 3 preguntas. Dice, ¿qué personajes te parecen reprobables por sus acciones o dichos? Justifica. ¿Qué personaje, perdón? De los que leímos en la obra. Profe, ¿puede explicar bien esa pregunta? Ya, pues se supone que nosotros leímos el texto donde habla que el teatro es una herramienta que nosotros nos permite cuestionar o criticar ciertos elementos de la sociedad, ¿ya? Los personajes que nosotros vimos en esta obra representan gente que existe en la realidad. Por ejemplo, Pachón, nosotros podríamos pensar que Pachón es como el típico empresario que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero, incluso engañar a la gente, porque él lo que hace es, a través de los mendigos, engaña a la gente y él gana un porcentaje de plata de eso, de las limosnas que reciben, ¿ya? Entonces, te preguntan de los personajes de la historia, ¿cuáles nosotros podemos criticar por su actitud? Ya. El primero es Pachón, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos criticar? Es que yo encuentro que su discurso igual es como creíble, porque digamos que él al final, cuando habla de su hija, empieza como a decir que el de las lanas ya tiene un trabajo digno, que por eso es aceptable, pero digamos su trabajo tampoco es digno de que digamos, porque a base de mentiras.
Claro, exactamente. Entonces él como que poco menos que se cree como un juez que puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo, siendo que él todo lo que hace está mal. Exacto. Perfecto. ¿A quién más podemos criticar? A Filch Ya, Filch, ¿por qué lo podemos criticar? por como abusar de su estado, o sea, como utilizarlo para generar ganancias. Como... Ya, perfecto. O sea, usar su miseria para generar como dinero a base de engaños. Bien. ¿Quién más? ¿A quién más podemos criticar? No podemos criticar, por ejemplo, a la señora Pachón. Sí, ¿Por qué? porque ella prefería que su hija estuviera con una persona como que le conviniera más económicamente a ellos que a que fuera feliz. Perfecto. Entonces, en el fondo, lo que buscaba esta pregunta es que ustedes se dieran cuenta que todos los personajes que aparecen en este fragmento representan como cosas malas de las sociedades, ¿ya? Por ejemplo, Filch es como esta persona que a través de la miseria, a través de la lástima, es capaz de engañar a la gente y ganar dinero con eso. O sea, como que juega con la pena de la gente, ¿ya? Pachón es un empresario que no le importa nada, se le llama empresarios inescrupulosos, que hacen negocio con lo que se le ocurra y no le importa nada. La señora Pachón es una mujer súper ingenua en un principio, pero también es como súper interesada, se habría que decirlo de alguna manera, estas personas que quieren mantener la imagen, que le importa el estatus, etcétera. Y todos son criticables, porque en el fondo todos tienen como una característica negativa que representa algo malo de la sociedad, ¿ya? 2. ¿Qué visión de la sociedad entrega el fragmento leído? ¿Qué tipo de sociedad se presenta acá, Isabel? De una sociedad muy dura, mostrando cosas de la realidad, pero mostrando que es ficticia y que hay que mejorarla. Perfecto. Entonces muestra como la dureza de la realidad o de la sociedad y efectivamente lo muestra como exagerado. Exageran al máximo cuáles son como las peores partes de nuestra sociedad. ¿Hay alguien que quiera expresar como su opinión aquí? Lo que puso como respuesta. Yo, profe. Dale, Mati. Yo puse que como que todo tiene un precio. Ya, también es una buena interpretación. En el fondo nos muestran esta sociedad que se mueve a partir del dinero y que todo tiene un precio, todo se puede comprar, todo se puede manipular, todo gira en torno a la plata, etcétera. Muy bien. Y para terminar, Fran, ¿me escuchas? Sí. Pregunta 3. ¿Cuál es la vigencia de la sociedad que se presenta en el fragmento? O sea, ¿es vigente en la actualidad? ¿O es totalmente distinto a lo que nosotros vivimos hoy en día? ¿La 3? Sí, la 3, de la página 229, la última. ¿Cuál era la pregunta? Si la sociedad que se representa en el fragmento que leímos sigue estando vigente en la actualidad. O sea, que todavía es igual, la sociedad nuestra es igual a la que se presenta en la obra. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque... Ay, espérame que estoy enferma. O sea, lo que yo interpreté de la obra es que donde la mentira tiene poder sobre la verdad. Así. Ya, perfecto. ¿Y qué más? Yo ¿Qué creo otras que cosas? sí. ¿Y qué más podrías usar como argumento? Por ejemplo, el tema de el dinero, que la gente quiere dinero y no le importa la manera de obtenerlo. ¿Eso existe en nuestra actualidad? Sí, hay varias personas que prefieren el dinero fácil. Ya, perfecto, el dinero es fácil, buen concepto. Y por último, ¿existe en nuestra sociedad actual esta idea de que la gente que tiene poder puede hacer lo que quiera con la gente que no tiene poder? Sí. ¿Sí? ¿En qué escenarios, por ejemplo? ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo, piensa en una estos jefes empresa, como el que jefe. explotan. Ya, exacto, a los Sí. jefes que explotan. Como ellos son dueños del capital y son tus jefes, no toda la empresa, pero muchas pasa, ellos piensan que pueden hacer lo que quieran contigo, entonces dicen así como, te voy a bajar el sueldo mañana. Y tú puedes reclamar, pero luego te va a bajar el sueldo porque si no termináis en la calle, ¿cierto? Y tú tenés que aceptar esas condiciones porque el poder es más, ¿cierto? Sí, ya. Muchachos, creo que con eso terminamos la revisión, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, terminamos la revisión. Entonces, voy a ¿cómo se llama? Actualizar la lista. Francisca Álvarez, no. Sofía Bustamante. La Sofía. Ahí está la Sofía, ya. La María Fernanda sí. El Álvaro no. El Vicente Díaz no.
La Josefa Fuentes, no. La Catalina Fuensalida, sí. La Sofía, no. El Matías Letelier, no. La Constanza Molina, no. La Isabel, sí. La Yasmín. No está ahí presente Yasmín. Yasmín, sí. La Elisa Quintano, no. María Paz, no. Constanza Rebolledo, no. El Benjamín Rivas. El Benjamín Rivas, no. Si me dejan lo ausente. No. Martín, sí. El Vicente Silva, sí. Daniela Tapias y Matías Vergara. Ya, muchachos. Entonces, para terminar, comentarles, bueno, primero agradecerles en el fondo que muestran interés por participar. Yo sé que de repente da vergüenza responder, etcétera. Yo creo que esa vergüenza nace del hecho de la corrección y tienen que entender que es como parte del aprendizaje el tema de responder, resolver y llegar a acuerdos. Así que para las próximas no tengan vergüenza, no tengan miedo y participen. Y gracias por quedarse, porque en el fondo yo no obligué a nadie. Y gracias por participar. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profe. Cuídense. Chao. 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 Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, Martín.